Caminamos hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué podemos hacer para detener este conflicto? En el programa del día de hoy conoceremos cómo se puede parar una guerra. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube, por todas las otras plataformas por las que salimos. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Como les digo, es una gran alegría para mí, el hermano Sebastián, que los acompaña el día de hoy. Y me imagino que también para el Padre Íñigo, que nos acompaña el día de hoy. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente para mí es una alegría también estar aquí y pues estar de alguna manera más cerca de todos los que nos oyen también, tanto por Radio Luz cuanto por nuestro canal de YouTube también. Padre, antes de que empecemos a hablar del tema tan importante que nos reúne el día de hoy, un pequeñito saludo que nos han pedido, bueno, tanto para toda la gente que nos ve desde Maringá, desde Brasil, donde el Padre es muy querido, que siempre están muy fieles ahí acompañándonos, y también para la gente que nos acompaña desde Medellín, que me tocó estar este fin de semana allá y mucha gente agradeciendo por los programas, queriendo conocer al Padre Íñigo. Así que les mandamos un saludo hasta allá, específicamente hasta Río Negro, que hay muchas familias que nos ven ahí. Y bueno, y Padre, el tema que nos reúne el día de hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación en el mundo preocupante. Como decíamos, hemos pasado de la pandemia, que casi ya no se habla de eso, y hemos entrado en una situación prácticamente de guerra, ¿no? Sí. Principalmente, bueno, en Rusia, Ucrania, pero es una incertidumbre de lo que puede pasar, si eso puede seguir avanzando, si se va a llegar a una paz, entre comillas, momentánea. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que se puede alcanzar la paz en los días de hoy? Nosotros no somos aquí ni diplomáticos, ni geopolíticos expertos, ni vamos aquí a firmar acuerdos, no somos la OTAN, la ONU, nada. Pero en el día de hoy queríamos hablar de hechos que a lo largo de la historia han demostrado de que la paz está, primero que todo, en manos de Dios, siempre y cuando también en manos de los hombres, siempre y cuando ellos recurran a quien deben recurrir, que es justamente a Dios y a la Santísima Virgen, ¿no? Sí. Y Padre, como introducción así general, pues solo recordarse de lo que decía la Virgen en Fátima en el año 1917, ¿no? Exacto. Si quieren tener la paz, recen el Santo Rosario todos los días. Algo tan sencillo, ¿no? Algo que uno diría, si la Virgen pidiese algo más complicado, capaz hasta la gente va y lo hace, ¿no? Hacer una penitencia, no sé. Pero no, rezar el rosario, una oración tan simple y que la humanidad no ha sido capaz de obedecer eso. Consecuencias, pues es lo que estamos viendo. Así que para el día de hoy, por favor, ilústrenos principalmente con la historia de lo que ha ocurrido en otras épocas, de cómo se alcanza la paz. Perfecto. Bueno, entonces, como usted decía, realmente, hermano Sebastián, nosotros no somos diplomáticos ni presidentes de ningún país, ni jefes de Estado, ni nada, pero y podemos decir que realmente alcanzar la paz, decir nosotros vamos a alcanzar la paz de una guerra, sobre todo en los días de hoy, es algo muy difícil. Pero aquí entra justamente nuestro papel, porque cuando algo es muy difícil o algo es casi imposible, entra el papel de Dios y el papel de la gracia. Porque dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que lo que para los hombres es imposible, no lo es para Dios. Para Dios todo es posible. Y lo que se trata es, por así decirlo, como que, entre comillas, ¿no?, convencer a Dios, pedir a Dios, implorar a Dios que se realice lo imposible. Y es imposible en nuestro caso, pues es que pare una guerra, cualquier guerra, ¿no? Pero en los días de hoy vemos también cuánta gente que muere injustamente, digamos. Y se trata de pedir a Dios eso, ¿no? Lo imposible. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Con una simplicidad impresionante que resume la vida espiritual, resume el mundo entero. Ella decía en francés, pero lo decimos ya en español, decía, todo es gracia. Todo es gracia. Todo. Si nosotros existimos, es una gracia. Si nosotros estamos vivos hasta ahora, es una gracia. Si nosotros pues tenemos la gracia de ser católicos, es una gracia. Alcanzar una paz es una gracia.
Y lo que se trata es de pedir a Dios esa gracia. Y esa gracia se pide, esa gracia se realiza, esa gracia se consigue a través de la oración. Sí. Una guerra, podríamos decir que es una desgracia. Exacto. No es una gracia. Entonces es algo algo que va contrario de la gracia, ¿no? Va contra, como, por así decirlo, como contra los planes de Dios, ¿no? Sí. Y, Padre, ¿no será que la guerra será como que un castigo por tantos pecados que hay en la humanidad? Sí, pues eso es justamente lo que decía Nuestra Señora, ¿no? Que a veces algunos piensan, ven la imagen de Fátima y dicen, qué linda, qué linda, qué linda, y se quedan solo en la oración del rosario y una cosa muy feliz. Sí. Pero recordemos que la Virgen de Fátima dice cosas muy serias, ¿no? Sí. sobre lo que puede pasar en el mundo. Ella dice que la gente estaba, en 1917, decía que la gente ya estaba en una crisis muy grande. Moral de pecados. Y ella decía a los pastorcitos, si la gente no reza el rosario y no se convierte, esta guerra va a terminar. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Por tanto, un año después de las apariciones, que fueron en 17, va a terminar la guerra. Se cumple lo que la Virgen dijo. Y ella dice, la guerra va a terminar, pero si la gente no se convierte, vendrá otra segunda guerra mucho peor, que fue lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero la gente no se ha convertido. La gente no se ha convertido y puede venir una tercera guerra o otras guerras también. No sabemos lo que va a evolucionar. Pero lo que se trata es que realmente la gente tiene que escuchar la voz de la Virgen, rezar el rosario y convertirse. Porque si no, va a ser una desgracia y guerra y no parar. Claro, ahí entramos en ese misterio del secreto de Fátima, ¿no? Sí. Que, o sea, no se sabe si fue revelado completamente, si hay partes todavía por revelar. Sí. No se sabe qué habla la Virgen respecto de lo que vendría para la humanidad en caso de que mismo con una Segunda Guerra Mundial no se convirtiese. Sí. Recordemos que ella pedía esa consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para que hubiese un tiempo de paz. Y que, bueno, es medio confuso también si fue hecha, si no fue hecha, si fue dicho explícitamente en nombre de Rusia o no. Es otro tema también, es otro tema para otro podcast que podemos tratar, no sé, con el Padre Íñigo, con el Padre Fernando también, que es muy, muy experto en el tema. Pero bueno, lo que nos reúne el día de hoy es cómo a lo largo de la historia, por la oración de los hombres, por la humanidad volver su corazón a Dios en esos momentos de aflicción, es que Dios ha protegido a la humanidad, ha protegido principalmente pues, a los católicos y los ha defendido de diferentes ataques contra ellos, contra su religión, contra sus, no sé, contra sus pueblos, etcétera, ¿no? Exacto. Y la conclusión que podemos sacar de todo lo que hemos dicho es justamente, se resume en dos frases, ¿no? Si por no rezar el rosario hay guerra, para que no haya guerra hay que rezar el rosario, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, vídeos en Polonia, que impresionante, ¿no? Un montón de hombres, una especie de manifestación, pero no era manifestación, eran todos los hombres alineados de rodillas rezando el rosario en la ciudad de Varsovia. Eso uno podría decir, uno que no tiene espíritu sobrenatural, que no tiene fe, dice, ¿qué se consigue con eso, no? En otro país, rezar por la guerra. Pero delante de Dios eso tiene mucha más importancia que cualquier tratado diplomático, cualquier conversación con otro presidente, porque estamos pidiendo a Dios el milagro, ¿no? He visto también un vídeo, espero que sea verdad, porque hoy en día circulan tantos fake news, pero que mostraba una procesión con el Santísimo Sacramento en Ucrania, en un carro, con una bandera blanca. Y era impresionante ver en el pueblo toda la gente, conforme iba pasando el carro, toda la gente, no había uno que estuviese de pie, todos de rodillas adorando el Santísimo Sacramento. Eso marca, digamos, eso obtiene de Dios cuántas y cuántas gracias, ¿no? No, y hace poco también veía que están comenzando a poner vallas publicitarias ahí en Ucrania con una imagen de la Virgen, ¿no? El fondo de la bandera de Ucrania, y decía Teotokos, que quiere decir Madre de Dios, protege a Ucrania, ¿no? Qué interesante. Entonces ya empiezan o sea, la manifestación religiosa, católica, cristiana del pueblo ucraniano, ya mirando los ojos a Dios y pidiendo esa protección para defenderse de ese invasor, ese enemigo que los está asediando, ¿no? Y el otro día me mandaban fotos, estas sí, aquí realmente no son fake news porque era un conocido, no mío, pero de un amigo, y que habían bombardeado su pueblo, ahora en la guerra. En Ucrania. En Ucrania. Y apenas algunas casas, pero un bombardeo terrible. No sé si fue con tanques o fue con aviones, eso lo desconozco. Pero él mandaba fotos de su casa y las casas vecinas, las casas al lado, todas destrozadas. Los vecinos murieron y él sobrevivió.
Y en la casa, su propia casa estaba destrozada, pero había una pared que estaba intacta. Y en esa pared había un cuadro de la Sagrada Familia. Y como que la Sagrada Familia hizo con que esa casa, por lo menos, fuese liberada, digamos, de la muerte. Y sale el hombre saludando a la gente que estaba vivo. Y como que la Virgen protege, ¿no? Como que la Virgen protege. Muchos ucranianos, por ejemplo, que afirman haber visto ángeles. Uno dirá, no, eso es cuento. No es cuento. Si lo están diciendo, muy probablemente los ángeles están apareciendo y de alguna manera están protegiendo el pueblo ucraniano, ¿no? Pasa que en los días de hoy, padre, la humanidad perdió tanto la fe que ya esos milagros son tomados como fantasía. Y no. Dios, la Santísima Virgen, atiende, los santos ángeles protegen a las personas. Protegen. Yo también veía, me mandaban también un comentario de un sacerdote en Ucrania que le escribía a amigos en Polonia, que él estaba de misión allá y decía: miren, ustedes no se imaginan, sigan rezando por nosotros, porque milagrosamente estamos siendo protegidos. Impresionante. O sea, porque la desproporción que hay entre el ejército ruso y el ejército ucraniano es una cosa abismal. Y ellos están siendo protegidos y milagrosamente no están consiguiendo avanzar lo que se esperaba, con la agilidad que se esperaba que avanzasen pues, los rusos, ¿no? Sí. Y él decía a este padre: sigan rezando por nosotros, porque ustedes no se imaginan la fuerza que nos da eso y la protección que nos está alcanzando todas esas oraciones. Qué impresionante. Impresionante. Sí. Y justamente pues el podcast de hoy es para hablar de cosas que ya pasaron en la historia y que muestran cómo fue esa protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la historia de Santa Clara, ¿no? Sí. Santa Clara de Asís, digamos, sería la versión femenina, ¿no?, de San Francisco de Asís. Y ella, en una época que sufrieron una invasión de los sarracenos, de los musulmanes, y llegaron hasta el convento. Los musulmanes llegaron hasta el convento y Santa Clara creo que estaba enferma, ¿no? Me parece, estaba en cama. Y al ver que estaban llegando los sarracenos, ella se dirigió al Santísimo Sacramento y le dijo al Santísimo, a Jesús, ¿no? Le dijo: Señor, líbranos, porque yo no puedo librar a mis hijas espirituales aquí, solo tú. Y ella escuchó una voz de nuestro Señor que decía: yo te defenderé siempre. Y no solo a ella, pero también le decía que defendería al convento y a la ciudad también. Los sarracenos entran en el convento, llegan hasta el claustro, comienzan los gritos, porque infelizmente sabemos en esos casos lo que puede pasar, ¿no? Muertes y todo tipo de profanaciones también al Santísimo, a las imágenes. Y la integridad también de las religiosas. Sí, ¿no? exacto. Como ya ha pasado otros casos en la historia, ¿no? Y llegan, ¿no? Santa Clara coge el Santísimo Sacramento, se dirige al patio, enfrenta a los sarracenos con el Santísimo Sacramento. Los sarracenos se quedan de piedra, helados, no consiguen moverse, y ante tal milagro ellos deciden retirarse. No hay lucha, no hay nada, ellos se van y pasa el verdadero milagro, ¿no? Proporcionalmente no hay explicación, o sea, evidentemente las irían a matar, pero ellas supieron, sobre todo Santa Clara supo rezar al Santísimo Sacramento, entendió que él era y es el Señor de los señores y el Rey de las batallas, y delante de ese general no hay nadie que resista, ¿no? Y el Santísimo Sacramento consiguió expulsar esa invasión. Qué interesante. Muy interesante, ¿no? Incluso ya fue nombrada, claro, en la época que había ese peligro, protectora contra las invasiones musulmanas. Qué interesante. Santa Clara, ¿no? Es patrona también de varias cosas de la televisión, pero ese aspecto me parece muy interesante. Muy interesante. ¿No? Y bueno, hablando del Santísimo Sacramento, tenemos también otro caso que es muy famoso, que es el milagro eucarístico de Daroca, que también los cristianos pues estaban en una situación difícil porque estaban en guerra, también en esa época, ¿no? Que estaban en guerra contra los musulmanes, y ellos estaban... interesante como eran antiguamente, ¿no? Hoy en día también se conserva un poco en los ejércitos católicos, pero aunque sea en la guerra, hay que tener misa en algún lugar. Y estaba con el sacerdote celebró misa para el ejército y consagró apenas 6 hostias para los capitanes, porque era imposible dar la logística, 1.000, 2.000, 3.000 hostias para los otros. Y cuando estaba en la misa ya había consagrado las hostias, las 6 hostias. En medio de la misa comienza la batalla.
y ellos tienen que parar la misa porque si no irían a ser muertos. Van para la batalla, consiguen ganarla y cuando vuelven se dan cuenta, el padre había colocado las hostias en un corporal, en el propio corporal, y las había colocado debajo de unas piedras escondidas. Y cuando lo van a recoger se dan cuenta que el corporal está lleno de sangre y las hostias están pegadas en el corporal, como que mezclados sangre tal vez con carne, no me acuerdo bien. Y se dan cuenta del milagro, ¿no? Y en ese momento, también por un acto de fe, cogen el corporal ensangrentado y lo colocan en el estandarte. Cambian el estandarte y pasa a ser el estandarte del corporal con sangre. Un estandarte de guerra, sí. Que era la propia sangre del Redentor, ¿no? Y van para la batalla nuevamente y ahí sí, evidentemente, es una victoria impresionante, ¿no? Y se conserva hasta hoy en día en Daroca, cerca de Zaragoza, cerca de Teruel, por ahí, ese milagro de Daroca, que en un momento de aflicción supieron rezar, lo mejor que se puede hacer es rezar la Santa Misa, obtuvo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y obtuvo la victoria. No, y el corporal, me acuerdo que había leído que la sangre fue analizada, ¿no? O sea, las manchas, y era sangre humana, ¿verdad? Sangre humana. ¿No? Un milagro eucarístico, digamos, contrastado, ¿no? Y fue después analizado todo, fue en la época de los milagros eucarísticos famosos, ¿no? De Bolsena, de todos aquellos en Italia, ¿no? Siena, seguramente. Sí. Y el Papa, debido a ese milagro, creo que acaba de establecer la fiesta de Corpus Christi o la estableció poco después. Pero ese milagro tiene mucha relación con la fiesta de Corpus Christi, ¿no? Fenomenal, padre. ¿Otro caso? Otro caso, contamos otro caso. Sí. A ver, ¿tenemos tiempo todavía antes de que se acabe la primera parte? Sí, tenemos todavía un tiempo. Bueno, pues hablando de misas, tenemos otro caso muy interesante, también en una batalla, en esa época también en España, que era la época de la invasión de los musulmanes, ¿no? Y fue con el conde de Castilla, que era el hijo del conde Fernán González. El hijo del conde Fernán González se llamaba conde Garci Fernández. Y él, en fin, reunió un ejército para conseguir defenderse de los musulmanes que estaban atacando. Y uno de los caballeros, cuando estaban a camino, él era muy piadoso, y él fue para una ermita y vio que estaba celebrándose una misa, o el padre estaba necesitando de un acólito, creo, para la misa. Y él fue. Sí, él fue a asistir a la misa, pero el padre justo no tenía acólito y él se ofreció a acolitar a la misa. Exacto. Sí, y él fue a acolitar la misa y bueno, asisto a una misa, que es lo mejor que se puede hacer antes de la batalla, y después voy para la batalla. Solo que después de la primera misa apareció otro padre y le pidió para una segunda misa. Ahí bueno, entre misa y batalla, más importante la misa, ¿no? Es mucho más importante. Se quedó para la segunda misa. Terminó la segunda misa y otro padre le pidió para celebrar la tercera misa y él también se quedó para asistir a la tercera misa. Y dicen que cuando estaban en la tercera misa comienzan a escucharse los gritos en el campamento, en el campo de batalla, y ya había comenzado la batalla. Y él se quedó con un cargo de conciencia, ¿no? Y él decía, bueno, yo debería estar ahí luchando con los míos. Si estoy aquí, claro, asistiendo a misa, pero estoy en paz, ¿no? Y debería estar ahí dando mi sangre. Pero lo importante es la misa. Lo importante es la misa. Y él decía, lo importante es la misa. Termina la tercera misa, él sale de la iglesia y cuando sale llega un montón de gente de los católicos y dicen, está usted aquí, y por fin lo encontramos. Y él decía, ya, uy, me van a coger porque qué vergüenza, ¿no? Cobarde. Cobarde, me refugié aquí, no luché. Y el propio conde le dirige la palabra y le dice, oiga, si no fuese usted, nosotros habríamos perdido la batalla. Fue gracias a usted que usted consiguió liderar la batalla, usted consiguió resistir, usted consiguió luchar como nunca y como nadie. Gracias a usted ganamos la batalla. Y él decía, pero si yo no estuve en la batalla, ¿no? Y entendieron que fue debido a esa piedad que él tuvo en la misa, fue el propio ángel de la guarda que asumió, por así decirlo, su cuerpo, o digamos, de alguna manera se apareció en forma de su milagro, digamos, por milagro, claro. Y el ángel de la guarda luchó por él. Y claro, un ángel lucha mejor que cualquier hombre, ¿no? Y entonces ganaron la batalla. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese caballero, supo la preciosidad, digamos, el valor de una misa, ¿no? Y entonces también para parar una guerra o para vencer una batalla, recurramos a la misa. Claro. Mucha gente dirá, no, bueno, pero ustedes están contando todo hechos de violencia, de que unos mataron a otros. Bueno, pasa también una forma de acabar una guerra justamente. La victoria. Es la victoria de los buenos, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces los cristianos consiguieron derrotar a los musulmanes? Se acabó la guerra y fue una gran victoria del lado del bien. Y eran guerras injustas de la parte de los invasores, ¿no? Exactamente. Y hay que defenderse, ¿no? O sea, si un bandido entra en su casa
y quiere matar a su esposa, por ejemplo, a sus hijos, usted se queda de brazos cruzados. Usted no solo tiene el derecho, sino la obligación. Tiene la obligación de defenderse, ¿no? Claro. Delante de una invasión, un ejército tiene el deber de defender su pueblo, ¿no? Sí. Ahí cómo queda, perdón, el tema del quinto mandamiento, padre. No matar en una guerra. Sí, bueno, nosotros sabemos en el catecismo que existen algunas causas que justifican una muerte, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de una defensa propia, como decíamos, fuimos asaltados, legítima defensa, que ahí si es necesario la muerte del otro, nosotros tenemos el derecho y, como usted dice, la obligación también de defender nuestra vida, de nuestro prójimo, y si es necesario con la muerte del otro, ¿no? Eso está en el catecismo de la Iglesia y también en causa de una guerra justa. De una guerra justa. Ya. Entonces ahí también se aplica. Claro Que lo que estamos queriendo en este podcast es la paz, ¿no? La paz, la vida, de verdad. Pero estamos narrando hechos históricos que demuestran la intervención de Dios. Y si Dios lo quiso también, Dios quiso lo perfecto, ¿no? Sí, esa es la manera de hacerlo. Bueno, padre, ¿quién me dice? ¿Alcanzamos uno más? Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos a contar. Ver, ¿cuál? Como usted dijo, para, digamos, salvar un poco la cuestión de las muertes y todo eso, vamos a ver ahora un hecho histórico en el cual hay una intervención de la Virgen María y en el cual no hay muertes. Ajá. Pero hay una batalla y una victoria impresionante. Y eso pasó inclusive también en España, cerca de la ciudad donde yo soy, cerca de Cartagena, en una ciudad llamada Mazarrón. Sí. Y fue en 17 de noviembre de 1585. También estaban en la época los piratas berberiscos, ¿no? Que después de la batalla de Lepanto, que vamos a hablar un poco sobre eso también, pero todavía sobraban, digamos, piratas que asaltaban las ciudades católicas para conseguir botines, para saquear las ciudades. Y fueron a asaltar la ciudad de Mazarrón y un montón de barcos piratas y tal. Y los católicos de la ciudad de Mazarrón no tenían nada que hacer, solo rezar. Y fue por la noche, vieron que los barcos se aproximaban por la noche, dijeron, bueno, la última noche, ¿no? Por la mañana estamos fritos, ya estamos perdidos, vamos a morir. Pero decidieron rezar a la Virgen, a la patrona de la ciudad, que creo que es la Virgen de Mazarrón, pero no me acuerdo. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, sí. Y ellos fueron a rezar, pasaron la noche, en fin, durmiendo, rezando. Y cuando fueron a ver a la orilla del mar, en la playa, qué es lo que iría a pasar, cómo irían a ser invadidos, fueron a la playa y vieron una cosa impresionante. Vieron que en la playa no había nadie, pero estaban todas las armas de los piratas berberiscos, de los musulmanes, todas las armas en la playa, armaduras, cascos, lanzas, estandartes, todo en la playa, y no había nadie. No había ningún barco, no había nada, se habían ido. Y con las armas, todas las habían dejado en la playa. Y dijeron, ¿pero qué ha pasado, no? Y fueron a analizar un poco si encontraban algún rastro de algo, de lo que había pasado, y vieron que había realmente un rastro que entraba en la ciudad como que de arena, así un poco de barro. Y como las huellas de las... Huellas, sí, pero no eran huellas de los musulmanes, eran huellas de, no sé, diferentes, ¿no? Y con arena. Y fueron a ver, siguieron un poco cada rastro, y el rastro entraba en la iglesia, y se dieron cuenta que el rastro entraba en la iglesia y subía hasta el lugar donde estaba la Virgen. Impresionante. Y en el manto de la Virgen había arena, de la playa. Estaba húmeda la arena, y era arena de la playa. Y todos entendieron, nadie sabe, nadie presenció, por lo menos no se cuenta lo que pasó, pero todos entendieron que la Virgen María, digamos, hizo una acción de diplomacia fenomenal, ¿no? O sea, sí, extraordinaria. Ella bajó por la noche y tal vez, no sé lo que hizo con los musulmanes, pero los convenció, o de alguna forma los convenció para dejar las armas allí y que no hubiese guerra, porque esa ciudad era de ella. Y ellos se fueron y dejaron todas las armas ahí. Mire que cómo parar una guerra, ¿no? Nada mejor que pedir a la Virgen María que dejen las armas todas ahí, que sean protegidos, ¿no? Que ella nos alcance la paz, ¿no? Que nos alcance la paz. Que ella negocie la paz ahí, sí, con los invasores, ¿no? Exacto. Pero bueno, padre, muy interesante todo eso que vimos en la primera parte. Y ya a la vuelta, pues usted nos contará quizá algunas otras historias de la batalla de Lepanto, quizá el cerco de Viena también, que hay una intervención fenomenal. Sí. Así que bueno, no se pierdan la segunda parte del programa, que va a estar mucho mejor que la primera. Y ya regresamos en unos minutitos. Salve María. Descarga ya nuestra nueva aplicación de los Heraldos del Evangelio, Salve María, disponible en Google Play y Apple Store.
misa en vivo, Santo Rosario, historias de santos, podcast, imágenes religiosas. Puedes descargarla ya mismo en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué esperas? Recemos juntos en la nueva aplicación católica de los Heraldos del Evangelio. ¡Salve María! Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, y el día de hoy estamos hablando de cómo acabar con la guerra, cómo acabar con una guerra. Y en la primera parte vimos varios hechos históricos que el Padre Íñigo nos ha comentado al respecto de cómo con una intervención de Dios, ya sea por alguna oración hecha al Santísimo Sacramento, por la devoción a la Santa Misa, por la devoción a la Santísima Virgen, la oración a ella, ellos han intervenido y han salvado a los cristianos, a los católicos, de algunas invasiones de musulmanes o guerras injustas. Y también, pues, cómo han sido protegidos de la muerte en muchísimos casos, ¿no? Y sabe que en el corte me acordé de un caso muy impresionante que era el Padre Pío. No sé si usted recuerda, padre, sí, el fraile capuchino de los estigmas, famoso, místico, que tenía don de ver las almas, del discernimiento de los espíritus. Que él, durante la Segunda Guerra Mundial, él ya estaba ahí en San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia, en Foggia, y comentaban los aviadores aliados, ¿no? Americanos, británicos, que ellos, pues, cuando iban, los mandaban a bombardear esa zona de Italia. Recordemos que Italia estaba, pues, ¿no?, del lado de los nazis en la época. Ellos iban a bombardear Italia, y el Padre Pío, en la zona del Gárgano, donde se apareció justamente San Miguel en otra época, es otra historia muy bonita, en esa zona que está cerca de San Giovanni Rotondo, ellos decían que cuando iban a empezar a bombardear se les aparecía un monje, un fraile vestido de franciscano, con las manos rojas, y que les hacía gestos para que se alejasen y que se fueran de ahí, como que los asustaba y los mandaba afuera. Y evidentemente eso ocurrió varias ocasiones, y nunca la zona del Gárgano de San Giovanni Rotondo fue bombardeada por estos aviones. Qué impresionante. Incluso después de la guerra, estos aviadores en la zona fueron a San Giovanni Rotondo y fueron a conocer al Padre Pío, y ellos confirmaron de que era él, ese monje, ese fraile, el que se les aparecía y los mandaba a que se fuesen a otros lugares, ¿no? Qué impresionante. Sí, sí. Y les quedó claro que eran las manos rojas, ¿no? Claro, que eran los estigmas, ¿no? Los estigmas que el Padre Pío tenía. Claro, independiente, claro, vamos a aclarar acá, no es que el Padre Pío, que era un nazi, que estaba de acuerdo con... No, él estaba defendiendo a su pueblo, independiente de ideologías, de guerras políticas y eso, porque él estaba era cuidando a sus fieles, ¿no? Que eran devotos, claro, y que estaban rezando. Porque en un bombardeo ese es el problema, ¿no? Que mueren civiles, ¿no? Sí, sí, no, lo digo porque, porque no falta el iluminado que diga que... En fin, ¿no? Entonces, bueno, siempre. Sí, pero es impresionante esa otra forma de evitar la guerra, ¿no? De parar una guerra, por lo menos de parar una batalla en un bombardeo, sí, que el Padre Pío lo consiguió, porque era una persona tan santa y tan unida a Dios que evitó que en esa ciudad y en esa región pues se bombardease y muriese gente, ¿no? Muy interesante. Una bonita forma de parar la guerra. No, y hubo muchos casos, bueno, ya hablando del Padre Pío, que él se aparecía, ¿no?, a los soldados que estaban a punto de morir en muchas ocasiones, ¿no? Soldados católicos que estaban por morir así, y él les daba la absolución, ¿no? Qué impresionante. Y eso es otro tema, pues, milagros del Padre Pío, pero que sí, relacionados con la guerra, que son impresionantes. Impresionante. En muchos casos, ¿no? Sí. Pero bueno, Padre, no sé si usted nos quiere contar otros casos. Volvamos al tema de la lucha que tuvo nuestra madre patria España contra los musulmanes, ¿no? Sí. Después bueno, cuando ellos conquistaron prácticamente toda la península, sí, y se dio esa reconquista justamente, sí, por parte de los cristianos, de los católicos, y esa expulsión de los musulmanes de España. Sí. ¿Eso cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Pues justamente por un verdadero milagro, ¿no? Si España hoy en día es España, si España después consiguió también pues descubrir América y evangelizar, traer la fe a América, se debe a esa batalla impresionante que fue justamente una intervención, una victoria de la Virgen sobre esa invasión injusta que estaban recibiendo los católicos, ¿no? Y como usted dijo, pues en pocos años los musulmanes subieron hasta Covadonga, hasta Asturias, que era el final del norte de España, ya habían conquistado casi todo y quedaban apenas algunas montañas, ¿no? Y también unos pocos godos
que estaban luchando todavía contra la invasión, que era Don Pelayo, y se refugiaron en las montañas, allí en Asturias, cerca de Covadonga. Y una vez, Don Pelayo estaba persiguiendo a un malhechor, a un bandido, digamos, y él también, ese bandido, se refugió en una gruta. Y cuando, digamos, iría a perseguirlo, terminar de perseguirlo, llegó un ermitaño con una cruz y le dijo: Pelayo, ten misericordia de este pecador, porque en breve tú necesitarás la misericordia de Dios. Y yo te entrego esta cruz, y esta cruz es el símbolo de tu victoria. Pero no será por ti, mas será por la Virgen y será por Dios. Quédate con esta cruz. Él, delante de ese mensaje celestial, digamos, del ermitaño, lo perdonó a ese malhechor, lo dejó ir, y pocos meses después, los musulmanes comenzaron a perseguirlos. Eran 187.000 musulmanes. Wow. Muchísimos, ¿no? Vemos en la guerra de Ucrania ahora que eran 200.000 rusos, que nos parecen muchísimos, y son muchísimos. Pues allí eran 187.000 concentrados en una batalla, en unas montañas, y persiguiendo a 300. Solo 300 católicos. Algunos dicen que eran 300, otros dicen que 300 estaban en la gruta y había un poco más en las montañas. Pero en fin, son como... Ya hace mucho tiempo de eso, pues se pierde un poco en la historia. Pero la desproporción era realmente terrible. Y ellos se refugiaron también. Don Pelayo comenzó a huir y en cierto momento entró en una gruta, y cuando vio la gruta se acordó que era la misma gruta que le había aparecido el ermitaño, y él estaba con la cruz, que después de ese momento se llamará la Cruz de la Victoria. Y en el ejército invasor estaba el general de los musulmanes, que era Tariq, y estaba un obispo, imagínese, un obispo que era traidor, que se había hecho musulmán. Y ese obispo le dice: Pelayo, renega de tu fe, entra aquí. Qué horror. Yo también soy obispo y me entregué a los musulmanes porque es mejor, la vida es más tranquila, no sé qué. Y don Pelayo le dice: usted tendría que tener vergüenza de lo que usted está diciendo, y sepa que no será por nosotros, pero será la Virgen que nos dará la victoria. Y dicen que en esa gruta ya se veneraba una Virgen, inclusive el nombre Covadonga dicen que viene de Cova Dominica, significa la cueva de la Virgen, de la Señora. Y él comenzó a rezar a esa imagen, en ese altar, y los musulmanes lanzaron las catapultas, las flechas todas a la gruta, y en ese momento se operó un milagro, que todas las flechas, en vez de entrar en la gruta, o sea, entraron, pero después salieron y fueron contra el ejército invasor. Eso 1, 2, 3 veces, y después los católicos, viendo el prodigioso milagro, pues salieron también a luchar, y fue una batalla, una victoria completa, ¿no? Que don Pelayo atribuyó desde el comienzo a la Virgen María. En ese momento de aflicción, en ese momento de guerra, pues la Virgen se hace presente en una gruta y obtiene la victoria en la batalla. Es una bonita forma de cesar también una guerra, ¿no? Dando la victoria, como decíamos, ¿no? Claro, y ahí fue que comenzó toda esa reconquista. Ahí comenzó la reconquista. Si no hubiese sido esa batalla, capaz hoy no estaríamos aquí. Latinoamérica sería musulmana. Sí, ¿no? o no estaríamos... Sí. Nosotros no estaríamos aquí, seguro. Vamos. Bueno, sí. Padre, y bueno, otro hecho muy impresionante que también marcó la historia de la cristiandad, de una gran protección de la cristiandad justamente contra la invasión musulmana, fue la batalla de Lepanto. Sí. Que ahí ya entramos en la intercesión de la Santísima Virgen por medio del Santo Rosario, ¿no? Sí. Que fue que San Pío V ordenó a la cristiandad, sí, que toda la cristiandad se uniese rezando el Santo Rosario justamente para poder vencer esa batalla de la cual dependía el futuro de la cristiandad en Occidente, ¿no? Exacto. ¿Usted se acuerda de algún detalle más? Sí. Bueno, primero interesante que San Pío V era dominico, ¿no? Inclusive, bueno, no tengo los argumentos históricos exactos, pero yo escuché que antiguamente los papas no usaban la ropa blanca, ¿no? Fue a partir de San Pío V, que era dominico, por tanto que usaba la ropa blanca, que a partir de San Pío V todos los papas comenzaron a usar la sotana blanca, ¿no? O sea, San Pío V, cuando fue electo papa, él no cambió sus vestiduras religiosas, sino que conservó su hábito dominico, que es blanco. Exacto. Y a partir de ahí se siguió con la tradición de que el papa se vista de blanco. Exacto, gracias a San Pío V. Gracias a San Pío V. Y siendo dominico, vistiendo de blanco, digamos, además de haber mantenido esa tradición, también recordemos que fue a Santo Domingo de Guzmán, por tanto al fundador de los dominicos, que la Virgen María le entregó el rosario. El rosario comienza con Santo Domingo de Guzmán y con la orden de los dominicos, la orden de los predicadores. Y San Pío V tenía una devoción inmensa al rosario porque era su carisma también. Y él, cuando es elegido papa en una situación realmente muy difícil en la iglesia, tal vez como nunca
hubo, porque era la invasión musulmana, después también la reforma protestante. Y él se apegó al rosario, dijo, la solución es el rosario. Y él mandó, estableció que la cristiandad entera rezase el rosario por el triunfo de esa batalla. Porque él hizo la Liga Santa, ¿no? Sí. En la cual Felipe II reunió también una flota muy grande, con Don Juan de Austria a la cabeza, también Venecia y los estados pontificios, y Génova también. Hicieron esa batalla inmensa que nunca se vio una batalla naval tan grande, creo que hasta hoy en día no hubo, porque eran 230 barcos católicos y creo que eran 300 musulmanes más o menos, era una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues fue ese triunfo inmenso en Lepanto que no se debió a los hombres, sino a la victoria del Rosario. Y San Pío V en cierto momento estaba hablando con los cardenales en el Palacio Episcopal, supongo allí en el Vaticano, y salió a la ventana y él tuvo una especie de éxtasis o de gracia mística, que él contempló la batalla que estaba pasando. Y cuando terminó, él mandó tocar las campanas, avisar que una gran victoria había sido obtenida en la cristiandad por el rezo del Rosario. Inclusive él va a establecer la fiesta del Rosario, que es el 7 de octubre, que fue el día de la batalla de Lepanto. O sea, la batalla de Lepanto se consiguió gracias al Rosario. Y cuentan las crónicas musulmanas, que eso es muy interesante, que ellos en gran superioridad numérica, incluso ya hay momentos de la batalla en que ellos entran en los barcos católicos y una cosa encarnizada, lo que se dice. Y ellos a las tantas ven en lo alto, atrás de los católicos, una mujer, ¿no?, con un niño en los brazos. Y ellos decían que tenían en la mano como una especie de collar con unas bolitas, que era el rosario, evidentemente ellos no sabrían lo que era, y que el niño Jesús agarraba esas bolitas que tenía la Virgen en la mano y se las iba tirando a ellos, y eran como cañonazos que caían sobre los barcos. Y ellos decían que la mujer que se les aparecía los miraba con una cara así indignada, ¿no? Indignada. Y a ellos quedaron apavorados, y a partir de ahí fue que comenzó la victoria de los católicos. Qué impresionante. Y ahí fue que consiguieron, acabar con Ali Pachá y que, en fin, toda la... Paró la guerra, ¿no? Paró la guerra, literalmente. Y ahí se dio ese parate de la invasión musulmana. Muy interesante. Y otro caso también muy interesante, padre, que se dio, en que la cristiandad también estuvo en peligro, ¿no?, de ser conquistada por los musulmanes, fue el famoso cerco de Viena, ¿no? Que los musulmanes, nuevamente bajo las órdenes de un gran general que se llamaba Kara Mustafa, ellos llegaron a las puertas de Viena y los católicos se reunieron y pidieron la ayuda del rey de Polonia, John Sobieski, que era súper católico, súper devoto de la Virgen, para poder enfrentar esa batalla. Y John Sobieski llevó a su ejército, a sus caballeros. Tenía un gran batallón así de caballería, ¿no? Los húsares polacos famosos, que usaban como una especie de alas con plumas que parecían ángeles a caballo, una cosa espectacular. Interesante. Y John Sobieski, él por una inspiración divina, él pidió el comando del ejército católico para enfrentar esa batalla. Sí. Y ellos estaban en una inferioridad numérica también abismal. Y el día de la batalla, cuando se iban ya a enfrentar para defender Viena y eso, lo primero que hace John Sobieski es ir con todo su ejército a la Santa Misa y ofrecerle a la Santísima Virgen esa batalla, pedirle la intercesión y la protección de ella para esa batalla. Ahí se da, evidentemente, después de la misa, y eso se da la batalla. Y milagrosamente también, por una intercesión de la Santísima Virgen, es que los católicos, a pesar de estar en esa inferioridad, consiguen derrotar a los musulmanes y vencer el cerco de Viena. Y a partir de esa victoria es que se dio se instituye en la iglesia la fiesta del Santo Nombre de María. Del Santo Nombre de María, exactamente. No del Nombre Dulcísimo de María, no, del Santo Nombre de María, ¿no? Bueno, ahí es el nombre de María. Exactamente, del Nombre de María. Sí. Y también es algo interesante que ahí nació el croissant, ¿no? La media luna. Que para conmemorar esa victoria, ¿no? Los panaderos de Viena hicieron una media luna, que es el símbolo de los musulmanes, y repartieron en toda la ciudad, en el fondo diciendo que se habían comido ellos a los musulmanes la media luna, evidentemente por la protección de la Santísima Virgen. Así que nuevamente la Virgen ahí presente. Sí, y estamos hablando de batallas que realmente marcaron la historia, ¿no? Porque tanto Covadonga, Lepanto y ahora Viena, como usted contó. O sea, si no hubiese sido esa intervención de Dios y de la Virgen María, todo
todo el futuro sería diferente. Todo el futuro, no habría Europa ya. Sería todo completamente diferente, ¿no? Entonces, como que Dios salvando, como que la Virgen María siempre protegiendo, ¿no? Y eso me recuerda también, pues, ya estamos ya casi, pero me recuerda también en Polonia, porque Jan Sobieski era el rey de Polonia, ¿no? La batalla, claro, fue en Viena, pero él fue de Polonia para ayudar en el cerco de Viena. Y pues me recuerda a la patrona de Polonia, ¿no? Que es Nuestra Señora de Częstochowa. Que la historia es impresionante. Daré un podcast, digamos, sobre toda la historia de la imagen, que dice inclusive que tal vez la madera donde está pintada fue San Lucas que pintó la imagen. Y era una mesa que estaba en la casa de San Juan Evangelista, cuando acogió a Nuestra Señora, ¿no? Dicen sí. Pero bueno, otro podcast podemos hablar sobre eso, porque ahora vamos a centrarnos en las batallas. Y realmente hay cosas muy impresionantes, pero voy a contar apenas lo último, digamos, que sucedió, que yo recuerde, más así milagroso de la imagen, que fue una invasión rusa, para variar, digamos, una invasión rusa a Polonia, que fue el 14... Bueno, no sé, debe haber sido antes, pero este hecho se dio el 14 de septiembre de 1920. Por tanto, poco después de la Primera Guerra Mundial. Tal vez estaban todavía los efectos de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo estaba el mundo comunista, porque la revolución bolchevique fue en 1917, ¿no? Entonces estaban como que queriendo también tomar territorios. Y fue una invasión a Polonia en la cual pues, los polacos decidieron hacer lo mejor que se puede hacer, ¿no? Que es rezar el rosario y pedir la protección de la Virgen María. Y cuenta la historia, 14 de septiembre es la fiesta de la Santa Cruz y víspera también de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Y dicen que en ese día se dio una batalla, pero que por la oración del rosario, los rusos cuando entraron vieron también, así como los turcos en Lepanto vieron también los rusos una imagen de la Virgen, que salió una luz inmensa. Y delante de esa luz, delante de esa fuerza, digamos, sobrenatural, ellos salieron corriendo, huyeron, y la victoria fue para Polonia debido a la imagen de Częstochowa, ¿no? Qué interesante. Muy interesante, sí. Y padre, y otro caso que también me recuerdo que había leído que es impresionante, fue el caso de los jesuitas en Hiroshima también, ¿no? Sí. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial. Ellos, evidentemente, hacían apostolado, evangelizaban pues, en los diversos lugares del mundo, y ellos tenían en Japón una gran acción, ¿no? Los jesuitas. Y ahí en la ciudad de Hiroshima tenían una iglesia, un convento, etc. Y había 4 sacerdotes que estaban cuidando esa iglesia, y ellos mismos decían que ellos vivían el mensaje de Fátima todos los días. Entonces, que ellos rezaban el rosario todos los días y pedían la protección de la Santísima Virgen todos los días. Y se dio que ese día 6 de agosto de 1945, ese día fatídico cuando se dio ese lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, las 2 ciudades más católicas del Japón misteriosamente lanzan ahí la bomba atómica, ¿no? Cuentan que ellos estaban rezando el rosario y se escucha un gran, digamos, estruendo, ven una luz así fuertísima. Ellos cuentan que algunos vitrales de su iglesia se destruyeron, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. Qué impresionante. La cosa es que ellos salen de la iglesia y se dan cuenta que todo a su alrededor estaba completamente destruido, destrozado. Y ellos decían, esta casa, esta iglesia fue protegida, ¿por qué? Porque aquí se rezaba el Santo Rosario. Aquí se le tenía devoción a la Santísima Virgen y se obedecía a lo que ella había pedido en Fátima, que era rezar el Santo Rosario todos los días. Y también ellos tenían, bueno, el noviciado, ¿no? Los jesuitas ahí en Hiroshima, que estaba, por cierto, el que fue después superior, el padre Arrupe, él cuenta de eso también, que él vivió esa explosión de la bomba nuclear, y que alrededor también de ellos un montón de desastre, de destrucción, y ellos inmediatamente convirtieron el convento de ellos, el noviciado, en un hospital, ¿no? Y comenzaron a recibir a todas las personas que habían sobrevivido y que habían sido afectadas pues, por la bomba. Y él cuenta de que llegaban personas quemadas, como si estuviesen bronceadas, ¿no? Por el sol, unas quemaduras rarísimas, evidentemente efectos de la bomba, y ellos comenzaron a curar a todas estas personas, comenzaron a atenderlas ahí en el convento. Así que
una gran protección también de la Santísima Virgen en la Segunda Guerra Mundial, algo impresionante como fue una bomba nuclear, protegidos ¿por qué? Por el rezo del Santo Rosario. Y esto nos puede dar pie, Padre, pues para la conclusión del programa del día de hoy. Exacto. Puede ser que venga lo que sea, hasta una bomba atómica, una bomba nuclear. Persona que reza el Santo Rosario no tiene nada que temer, no tiene nada por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen va a poner su manto sobre ella y lo va a proteger de cualquier cosa. Sí. Y como decíamos al inicio, en una situación que vive el mundo hoy, en la que hay muchos intereses políticos, económicos, son guerras que uno no sabe ni por qué son a veces, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer? Acudir al auxilio divino, al auxilio de Dios, al auxilio de la Santísima Virgen, al auxilio de los santos ángeles, y obedecer ese pedido que la Santísima Virgen hizo en Fátima, que era rezar el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz. No sé, Padre, usted qué otra conclusión. Sí, yo creo que apenas comentar su conclusión, porque yo creo que no existe mejor conclusión para este podcast que esa, ¿no? Que inclusive el Salmo dice eso, ¿no? Nuestro auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Solo del Señor viene nuestro auxilio. Sí. Buscar soluciones humanas, como decíamos en el comienzo, tratados diplomáticos, negociaciones, diálogo. Bueno, puede ser que ayuda y es necesario, ¿no? Humanamente tenemos que hacer lo posible, pero no olvidarnos que lo principal es pedir el auxilio divino, pedir el auxilio de Nuestra Señora y por fin atender lo que la Virgen nos dijo, ¿no? Ojalá que este podcast se divulgue y nosotros podamos de alguna manera ayudar a la gente a entender que tenemos que escuchar la voz de Nuestra Señora. Ella nos dijo que rezásemos el rosario y solo habrá paz en el mundo cuando se rece el rosario, cuando la humanidad entera, por lo menos de la parte de nosotros católicos, nos concentremos, nos compenetremos de que debemos rezar el rosario. Decía la Virgen, ¿no? Para que haya paz en el mundo, rezar el rosario. ¿Pero qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es la tranquilidad del orden, dice San Agustín. Y en una sociedad donde reina el pecado, esa sociedad no está en orden. No puede haber paz en la sociedad si la sociedad no está en paz con Dios. Exacto. Y la forma de estar en paz con Dios es cumplir los mandamientos. Exacto. Tan simple, ¿no? Entonces, digamos, para concluir lo que estamos diciendo aquí es escuchemos la voz de la Virgen. Atendamos su pedido en Fátima. Si algún pariente, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano nos pide un favor, nosotros lo hacemos. Pues la Virgen nos pide un favor, ¿no es verdad? En Fátima. Atendamos el pedido que ella nos dijo y así conseguiremos la paz humana, la paz, digamos, no guerra, pero sobre todo la paz que es la transformación de este mundo pecador en el reino de María, que fue lo que la Virgen nos dijo, ¿no? Que después de todo, a pesar de todo, triunfará su inmaculado corazón. Bueno, y usted que nos está acompañando o que nos está viendo o por el canal o por la radio, en este momento, pues para terminar vamos a rezar una Ave María y vamos a pedirle la bendición al Padre Íñigo, pidiendo especialmente por el fin de la guerra, ¿no? Para que Nuestra Señora intervenga cuanto antes, proteja a estas personas que están sufriendo ese flagelo terrible de la guerra y que proteja al mundo entero de consecuencias peores que pueda traer esta guerra en la que estamos viviendo. Y con esta oración y esta bendición final, pues terminamos el programa del día de hoy agradeciendo, como siempre, a ustedes por su audiencia, por acompañarnos, y al Padre Íñigo pues por acompañarnos también. Y de esa forma nos unimos a ellos que están sufriendo, a todos los que están sufriendo en esta guerra, que la mejor forma de unirse y darles apoyo, como decíamos, es rezando, ¿no? Rezando el rosario. Vamos a rezar una Ave María y después damos la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.